Había una vez, en los callejones oscuros de Washington, D.C., un misterioso caso que había escapado al ojo vigilante del FBI. Raymond Reddington, el enigmático criminal que ofrecía sus servicios para rastrear a otros criminales, se encontraba sumergido en una pesadilla que nunca podría haber anticipado. En una noche lluviosa, Reddington recibió una llamada telefónica enigmática. Una voz grave y siniestra susurraba palabras apenas audibles, describiéndole escenas de horribles asesinatos y crímenes inimaginables. El misterioso interlocutor afirmaba ser un coleccionista de almas y desafiaba a Reddington a descubrir la verdad detrás de una serie de asesinatos no resueltos que parecían estar conectados por un hilo invisible. Intrigado y sintiendo que este caso era diferente a todos los anteriores, Reddington comenzó a indagar. Descubrió pistas inquietantes, símbolos esotéricos dejados en las escenas del crimen y víctimas seleccionadas de manera meticulosa. Parecía que el coleccionista orquestaba una macabra representación, basando los asesinatos en oscuros cuentos populares. A medida que Reddington avanzaba en su investigación, se enfrentaba a elecciones morales difíciles y pruebas psicológicas. Cada pista lo acercaba a la verdadera identidad del coleccionista, pero el costo del descubrimiento era alto. Miembros de su equipo eran misteriosamente eliminados, y Reddington era atormentado por pesadillas que parecían cobrar vida. La caza alcanzó su punto culminante en una mansión abandonada, donde Reddington descubrió la sala de trofeos del coleccionista. Fotografías de las víctimas, artefactos mórbidos e indicios sugerían la existencia de un ritual macabro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el coleccionista pretendía hacer de él su última víctima, su obra maestra definitiva. Una confrontación épica tuvo lugar en la opresiva oscuridad de la mansión. Reddington se enfrentó a un enemigo esquivo, pero con su ingenio habitual logró cambiar la situación. Descubrió que el coleccionista era en realidad un agente gubernamental demente, antes asociado con operaciones clandestinas. Su locura lo había llevado a creer que podía trascender la mortalidad, robando la esencia misma de las almas humanas. El coleccionista fue finalmente neutralizado, dejando tras de sí una serie de misterios resueltos y una sensación de alivio en Reddington. Sin embargo, se dio cuenta de que el mal podía adoptar muchas formas, incluso entre aquellos que se suponía debían proteger. Este oscuro caso dejó cicatrices profundas, pero la tenacidad e inteligencia de Reddington triunfaron una vez más. De vuelta en las sombras, Raymond Reddington continuó navegando por el complejo mundo de los criminales y las conspiraciones, siempre listo para enfrentar la oscuridad para proteger a aquellos a quienes amaba. Y en el silencio de la noche, los callejones oscuros de Washington, D.C. guardaron los secretos de esta historia de horror, como sombras fugaces desvaneciéndose en el olvido. En el corazón de Nueva York, una serie de asesinatos brutales sacudía las mismas bases del poder. Las víctimas parecían no tener ninguna conexión aparente, excepto por una firma macabra, un símbolo misterioso grabado en su piel. Las autoridades locales estaban desbordadas, y fue en ese momento que Raymond Reddington fue atraído hacia el torbellino de terror. Todas las víctimas eran personas que habían estado involucradas, directa o indirectamente, en escándalos políticos o conspiraciones de alto nivel. El extraño símbolo parecía ser la marca de una justicia retorcida, atacando a aquellos que pensaban estar por encima de las leyes. Mientras Reddington se sumergía en la investigación, descubrió una red oscura de manipulaciones políticas y conspiraciones gubernamentales. Una organización secreta, llamada los Guardianes de la Sombra, emergió de las sombras. Estos individuos enmascarados, creyendo en una forma extrema de justicia, estaban decididos a exponer a los corruptos, incluso si eso significaba la muerte de estos. Los Guardianes de la Sombra jugaban un juego mortal, atrapando a sus objetivos en situaciones pesadillescas, obligándolos a enfrentar sus pecados pasados. Reddington se dio cuenta de que cada asesinato era en realidad una elaborada puesta en escena para revelar los secretos más oscuros de la vida de las víctimas. La búsqueda del líder de los Guardianes de la Sombra llevó a Reddington a lugares inesperados, revelando conspiraciones políticas y alianzas inesperadas. Se encontró equilibrando lealtades ambivalentes y navegando en un mundo donde la verdad
era más aterradora que la ficción. La historia alcanzó su punto culminante en las entrañas de una antigua mansión abandonada, el lugar de encuentro de los Guardianes de la Sombra. Reddington, armado con su agudeza habitual, desenmascaró al líder y reveló un plan siniestro destinado a desestabilizar el gobierno para imponer una nueva era de justicia. En un enfrentamiento tenso, Reddington logró frustrar los planes de los Guardianes de la Sombra. Sin embargo, la verdadera identidad del líder permanecía desconocida, logrando escapar en la oscuridad. Los Guardianes de la Sombra fueron dispersados, pero la amenaza persistía. Al final, Reddington se enfrentó a un dilema moral. La línea entre la justicia y la venganza era difusa, y se preguntó si los métodos extremos de los Guardianes de la Sombra eran realmente tan diferentes de su propio modus operandi. La noche de terror llegó a su fin, pero las sombras persistieron, recordándole a Reddington que en este mundo oscuro, la frontera entre el bien y el mal a menudo era difícil de discernir. Las luces centelleaban débilmente en las calles de Boston mientras Raymond Reddington se sumergía en un caso sumamente misterioso. Una serie de desapariciones inexplicables golpeaba la ciudad, y todas las víctimas eran personas aparentemente comunes. No había ninguna conexión evidente entre estos individuos, excepto por un perturbador denominador común. Todos habían participado en un programa gubernamental secreto años atrás. La investigación de Reddington lo llevó a un laboratorio abandonado donde décadas atrás se habían llevado a cabo experimentos ilegales. Seres humanos habían sido sometidos a pruebas de manipulación de la memoria con el objetivo de crear agentes especiales sin recuerdos del pasado. Sin embargo, algo había salido mal y los sujetos quedaron en un estado de confusión mental y terror. A medida que Reddington profundizaba en los vericuetos de la experimentación gubernamental, descubrió la existencia de un individuo oscuro conocido como el Guardián de los Recuerdos. Este ser enigmático había logrado explotar las fallas del programa y utilizar los recuerdos fragmentados de los sujetos para manipularlos a su antojo. Cada desaparición era el resultado de una maquinación diabólica del Guardián de los Recuerdos, quien hacía revivir a las víctimas episodios traumáticos de su pasado. Cada noche, las calles de Boston eran el escenario de escenas pesadillescas donde los recuerdos atormentados de los desaparecidos cobraban vida. Reddington pronto se vio envuelto en un juego mortal de manipulación mental, luchando contra sus propios demonios mientras el Guardián de los Recuerdos intentaba atraparlo en los meandros de su turbio pasado. Cada rincón oscuro de la ciudad se convertía en un lienzo de pesadilla, donde la realidad se entremezclaba con la ficción. La confrontación final tuvo lugar en un antiguo manicomio abandonado, el lugar de origen de las experimentaciones. Reddington se enfrentó a sus propios recuerdos dolorosos, pero con una fuerza interior indomable, logró frustrar las maquinaciones del Guardián de los Recuerdos. Sin embargo, la verdadera identidad del Guardián permaneció un misterio, desvaneciéndose en la oscuridad sin dejar rastro. Las desapariciones cesaron, pero la sombra de este caso aún acechaba a Reddington, obligándolo a enfrentarse a la fragilidad de la memoria y al impacto de sus propias decisiones en el destino de los demás. En las calles silenciosas de Boston, el horror dejó su marca indeleble, y Reddington continuó su incansable búsqueda a través del país, sabiendo que en este mundo de sombras y secretos, cada rincón oscuro podía ocultar una nueva terror.